A todos nos enseñaron en la escuela el mismo cuento. Cristóbal Colón, el gran navegante, tropezó accidentalmente con América mientras intentaba encontrar una ruta corta a la India para conseguir pimienta y canela. Una historia hermosa, ¿verdad? Muy conveniente. Pero, ¿y si les digo que es una mentira absoluta? ¿Qué pasaría si les muestro documentos escritos por el puño y letra del propio Colón que demuestran que no buscaba ni especias, ni oro, ni nuevas rutas comerciales? Él buscaba personas. Buscaba a aquellos que el mundo creía desaparecidos para siempre. Y lo que es más importante, sabía dónde buscarlos, incluso antes de que sus pies tocaran la arena del Nuevo Mundo. Quédense conmigo los próximos 2 minutos, porque después de este video, la historia de cómo llegamos aquí nunca volverá a ser la misma para ustedes. Estamos reescribiendo todo lo que sabían sobre 1492. Parte principal. En 1492, ocurrieron 3 eventos tectónicos en España que los historiadores suelen tratar como episodios aislados. El primero, la caída de Granada, el fin de 700 Years of dominio moro. El segundo, la expulsión de los judíos, el famoso Edicto de la Alhambra. Y el tercero, la partida de Colón. La ciencia oficial nos dice que es solo una coincidencia, pero usemos la lógica. La reina Isabel, obsesionada con la idea de la unidad religiosa, firma decretos de expulsión y al mismo tiempo equipa una flota que zarpa hacia lo desconocido. ¿Por qué? Porque Colón no era un buscador accidental, era un instrumento. Para entender lo que buscaba, necesitamos leer lo que escribió. Y aquí es donde empieza lo más interesante. No podemos confiar en los libros de texto modernos, debemos recurrir a la fuente original, los diarios de Colón. Aunque los originales desaparecieron, tenemos una copia hecha por Bartolomé de las Casas, un hombre que tuvo el original en sus manos y lo copió palabra por palabra. Y en esos escritos, Colón se delata. Menciona abiertamente a las tribus perdidas de Israel. Hace referencia a textos proféticos que prometen que el pueblo disperso será encontrado en los confines de la tierra. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los marineros de esa época creían tanto en las islas de los bienaventurados o en las tierras más allá del océano? No eran supersticiones, eran mapas. Piri Reis, un almirante otomano, dibujó en 1513 un mapa sobre el que los científicos aún discuten. En él se representan las costas de América décadas antes de que las principales expediciones europeas llegaran allí. Y en sus notas sobre este mapa, Piri Reis confiesa directamente, utilizó mapas que llegaron a él a través de marineros españoles que trabajaban con Colón. Colón ya sabía hacia dónde navegar. Tenía en sus manos un documento de navegación que indicaba el camino hacia un objetivo trazado no por la geografía, sino por la genealogía. Ahora preguntemos directamente, ¿quién financió este viaje? Muchos de los que rodeaban a Colón, incluidos sus patrocinadores e incluso miembros de la tripulación, eran conversos, personas de origen judío bautizadas a la fuerza por la Inquisición. Huían del fuego de las hogueras y buscaban un lugar donde sus hermanos pudieran refugiarse de la persecución. Al estudiar los documentos de la época, historiadores como Cecil Roth y Simon Wiesenthal señalaron que la expedición de Colón fue un intento desesperado por encontrar a aquellos que habían sido dispersados por la tierra. No fue una búsqueda de mercados, fue una misión de rescate y reunificación. Cuando Colón llegó al Caribe, su comportamiento cambió radicalmente. No buscó puertos para comerciar, observó a la gente fijamente. Describió sus ritos, sus rituales de purificación con agua, sus fiestas y, lo que fue más impactante para él, intentó encontrar raíces hebreas en su idioma. Anotó sonidos, intentó entender. ¿No eran estas las mismas tribus perdidas? No era un lingüista, era un hombre obsesionado que encontró lo que había leído en los pergaminos proféticos. ¿Por qué callamos esto? ¿Por qué en las universidades nos hablan de especias, pero no dicen ni una palabra sobre las tribus perdidas en los diarios del almirante? Porque si admitimos que Colón buscaba a israelitas, toda la historia de la colonización pasa de ser una expansión de influencia a algo mucho más oscuro, a una cacería de las personas que ya poseían esa tierra.
Seamos honestos, ¿podría un hombre del nivel de Colón equipar 3 barcos para un viaje peligroso basándose solo en conjeturas? Por supuesto que no. Seguía un rastro de migración del que hablaban los eruditos árabes 100 años antes que él. Un rastro que fue tallado en piedra en México 1000 años antes que él. Su diario no es un cuaderno de bitácora, es un informe sobre el descubrimiento de lo que la ciencia oficial hoy llama imposible. ¿Están dispuestos a debatir? ¿Les basta el hecho de que el mayor descubridor de la historia estuviera obsesionado con la búsqueda de Israel como para reconsiderar todo lo que les contaron en la escuela? Dejen su opinión en los comentarios. ¿Era Colón simplemente un aventurero o era un sabueso en manos de quienes sabían más sobre el mundo de lo que podemos imaginar? Y no olviden suscribirse, porque en el segundo bloque analizaremos esos mismos rituales de los indígenas que dejaron a Colón sin aliento y por qué la ciencia moderna intenta ignorarlos con tanto empeño. Esto es solo el principio. Ahora que hemos arrancado definitivamente la máscara del mito de la búsqueda de especias y hemos visto en Colón no solo a un navegante, sino a un agente ideológico, es hora de asomarnos al abismo de lo que realmente descubrió. ¿Por qué sus diarios están repletos de menciones obsesivas sobre las tribus perdidas? ¿Qué impulsaba a este hombre a buscar con tan fanática terquedad pruebas de costumbres bíblicas en pueblos que, según los libros escolares, no tenían nada que ver con Oriente Medio? La respuesta es sorprendentemente directa, si dejamos de lado la propaganda colonial. Miren de cerca los escritos de Bartolomé de las Casas, el hombre que tuvo en sus manos los manuscritos originales de Colón. El almirante hace hincapié constantemente en la inexplicable similitud de las costumbres. Describe rituales de purificación con agua que se asemejan sospechosamente a las leyes de pureza ritual de los levitas. Observa prohibiciones dietéticas que, para cualquiera que haya leído la Torá, suenan como el eco de un antiguo pacto. Y aquí surge una pregunta lógica. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que un pueblo que vive a miles de kilómetros de Jerusalén, en absoluto aislamiento, haya desarrollado de repente y por casualidad un sistema de sacrificios, castas sacerdotales y transmisión hereditaria del poder, que refleja como un espejo el sistema de las tribus de Israel? ¿La probabilidad? Nula. No es casualidad. Es una huella genética y cultural que no se puede borrar con el paso de los siglos. Recuerden las gigantescas cabezas olmecas en México. 17 monumentos, algunos de los cuales pesan más de 50 toneladas. Aparecieron 1500 años antes de nuestra era. ¿Quién las talló? En 1975, en el Congreso Internacional de Americanistas, el antropólogo Andrzej Wiertyński presentó un informe tras el cual reinó un silencio sepulcral en el mundo académico. Demostró que los restos óseos encontrados en los lugares de estos monumentos tienen rasgos característicos de las poblaciones de África Occidental y semitas. Y ahora recuerden a Iván van Sertima con su obra fundamental Ellos vinieron antes que Colón. Presentó pruebas irrefutables de contactos entre África Occidental y Mesoamérica. ¿Y qué hicieron los historiadores oficiales? Lo tacharon de controvertido. ¿Por qué? Porque admitir esto significa admitir que la historia de la humanidad no son islas aisladas, sino una red gigante e interconectada. Una red en cuyo centro se encuentra un pueblo que oficialmente se perdió después de la destrucción del templo en el año 70 de P.G.C. Pero si creen que las pruebas se limitan a las piedras, se equivocan. La genética es el único testigo al que no se puede sobornar ni intimidar. En el año 2000, el American Journal of Human Genetics publicó datos sobre la tribu Lemba en África. En estas personas encontraron un marcador, conocido como el haplotipo modal Cohen, el pasaporte genético del sacerdocio israelita. ¿Cómo llegó a lo más profundo de África? Los científicos, sudando fríamente, empezaron a construir teorías sobre un contacto comercial accidental. Pero esperen, si una o dos personas pudieron haber traído este marcador, ¿cómo se volvió dominante en la población de todo un pueblo que durante siglos guardó la tradición oral de su éxodo desde el norte?
No es una casualidad, es una evacuación. Miren los rituales de los pueblos de Mesoamérica. Si descartamos las distorsiones posteriores, vemos una estructura que solo podría haber traído a alguien que conocía la ley de Moisés. La separación entre lo sagrado y lo profano, el sistema del diezmo, las vestiduras sacerdotales. Todos estos son marcadores de un sistema que fue transportado a través del océano, escondido en las selvas y preservado en la memoria de las generaciones. Y ahora pregúntense, ¿buscaba Colón oro o buscaba a los suyos? Sus empleadores, judíos españoles cuyas familias fueron arrojadas del país en 1492, buscaban la tierra prometida de la que hablaban los profetas. No buscaban mercados, buscaban un lugar donde sus hermanos pudieran refugiarse del fuego de la Inquisición. Colón no descubrió América. Buscaba la confirmación de las profecías, y cada vez que veía un rito que le recordaba la ley judaica, lo anotaba en su informe. Pero ¿por qué ocultarnos esto hoy? ¿Por qué las instituciones modernas temen tanto a esta conexión? ¿Por qué si admitimos que aquí vivían los portadores del pacto, que conocían la ley, entonces toda la historia colonial se convierte en un crimen contra un pueblo que fue encontrado, identificado y destruido sistemáticamente? Si el mundo supiera que las personas a las que se llevaban en los barcos de esclavos eran esas mismas tribus perdidas, el derecho a la explotación se desmoronaría. ¿Cómo borrar la memoria genética? De ninguna manera. Vive en cada descendiente de aquella gran catástrofe. Cuando ven paralelismos entre la ley de los levitas y las tradiciones que se conservaron en la cultura de la diáspora, incluso después de 500 years de esclavitud, entienden algo. El vínculo no se rompió. Intentaron cortarlo, pero resultó ser más fuerte. Pero vayamos aún más lejos. Miremos la lingüística. ¿Alguna vez han prestado atención a la similitud fonética de ciertas palabras en los idiomas de los pueblos indígenas de América y las raíces del hebreo antiguo? Nombres, topónimos, términos relacionados con ritos religiosos. No son trucos mentales, es un hecho documentado. Lingüistas del pasado, como Adolf Dehlemann, señalaron durante décadas un sustrato semítico en los idiomas del norte de África que, oh milagro, se refleja en los lenguajes rituales de los indígenas de Mesoamérica. No es una coincidencia casual. Evidencia un poderoso estrato cultural que fue intencionalmente olvidado después de que la maquinaria colonial comenzara a triturar a estos pueblos. Ustedes preguntarán, ¿para qué? La respuesta es simple: poder. Quien controla la historia, controla el derecho a la propiedad de la tierra y los recursos. Si un pueblo no es una turba salvaje, sino los herederos legítimos de un antiguo pacto, entonces el colonialismo se convierte en un genocidio contra el orden divino. Y es exactamente por eso que mantienen cerrados los archivos. Por eso convirtieron a Colón en un héroe explorador, y no en lo que realmente fue, el precursor de una cacería humana. ¿Entienden la magnitud de lo que nos han ocultado? Imaginen el año 1492, España en llamas, la Inquisición quemando herejes, y en ese mismo momento una flota sale del puerto de Palos. No era una simple expedición, era un intento de trasladar al remanente, y ese remanente encontró lo que buscaba. Pero no encontraron la salvación, encontraron un lugar al que sus perseguidores fueron tras ellos. En los siglos posteriores, estas personas fueron arrancadas de sus raíces, despojadas de sus nombres y convertidas en mercancía. Pero conservaron en su sangre algo que ninguna cadena pudo romper: la memoria de quiénes son. Y hoy esa memoria está empezando a regresar. Lo vemos en los resultados de las pruebas de ADN. Lo vemos en los hallazgos lingüísticos. Lo vemos en una arquitectura que se interpone a todas las teorías académicas. Se preguntarán, ¿por qué los académicos modernos se resisten a esto tan ferozmente? Porque es el fin de sus carreras. Toda su carrera se basa en la mentira de que la diáspora negra es solo un conjunto de personas arrancadas de su contexto. Pero cuando conectas los puntos, desde Ibn Khaldún y su descripción de los judíos de África Occidental, hasta los diarios de Colón y su búsqueda de las tribus,
y hasta los marcadores genéticos en millones de descendientes de esclavos de hoy, no obtienes una hipótesis, obtienes un hecho histórico, hechos que valen miles de millones de dólares en demandas judiciales y que exigen la revisión de las fronteras nacionales. ¿Ahora entienden por qué esto nunca estará en los libros de texto? Porque la verdad no es solo libertad, es responsabilidad. Y ahora esa responsabilidad recae sobre sus hombros. Ustedes son los que hacen las preguntas. Ustedes son los que abren los viejos archivos. Ustedes son los que ya no creen en coincidencias. En el siguiente bloque mostraremos documentos que vinculan directamente la financiación de Colón con aquellos que huyeron de España. Demostraremos que toda la expedición fue una operación planificada para buscar un hogar. Pero antes de seguir adelante, respóndanse a sí mismos. Si Colón buscaba a las tribus, significa que sabía que estaban aquí. ¿Quién se lo dijo? ¿De quién eran los mapas que usó? ¿Por qué seguimos teniendo miedo de leer sus diarios sin censura? Dejen un comentario si creen que esta búsqueda fue el objetivo principal y no las especias. Están empezando a ver el sistema que tanto intentaron ocultar. Cada uno de sus comentarios es un ladrillo en el muro que construyeron alrededor de nuestra historia, y ha llegado el momento de destruir ese muro. Apenas hemos empezado a abrir archivos que durante décadas acumularon polvo bajo el sello de irrelevante. Ya están aquí. Ya ven que 1492 no es la fecha del descubrimiento, es la fecha de inicio de una casa global de un pueblo cuyo nombre querían borrar de la memoria de la Tierra. Pero no pudieron. Ustedes son la prueba viviente de ello. Suscríbanse, porque a continuación demostraremos la conexión entre estas personas y lo que ocurría en los barcos que transportaban a millones. Esto no es solo historia, es su legado, el que intentaron arrebatarles asegurándoles que eran simples esclavos. La mentira se derrumba bajo el peso de los hechos. Continuamos. Los archivos no mienten, mienten los que los esconden. Ustedes se preguntarán, ¿dónde están las pruebas de que los financieros de Colón sabían la verdad? En el tercer bloque mostraremos registros financieros y listas de tripulación, donde figuran los nombres de personas que huyeron de la España en llamas por la Inquisición. No fue solo un viaje, fue un éxodo. Verán cómo aquellos que perdieron todo en su patria navegaron hacia Occidente para encontrar lo que se les había prometido a sus antepasados. Esto no es una teoría, es la contabilidad de la historia. Mostraremos cada documento, cada firma y cada moneda. Si creen que la historia son solo fechas en un libro de texto, se equivocan. Es un campo de batalla donde el premio principal es su identidad. Quédense con nosotros porque a continuación destaparemos lo que muchos prefieren llamar simples coincidencias. Pero para los que buscan la verdad, no hay coincidencias, solo hay hechos que deben unirse. 1492 es el punto de no retorno. Vamos a quebrar esta historia. ¿Están listos? Escriban 1492 en los comentarios si están listos para conocer la verdad. Vamos más allá, a lo más profundo de los secretos coloniales. Verán que Colón fue solo un peón en un juego que se desarrollaba miles de años antes que él y que continúa hasta hoy. Nuestra historia no es una historia de perdidos, sino de ocultos. Y los encontraremos. Ha llegado el momento. La verdad ya no está bajo llave. Abrimos la siguiente puerta. ¿Están listos para ver quién pagó exactamente por esta expedición? Esto cambiará su visión del dinero en la historia para siempre. Prepárense, el bloque número 3 ya está en marcha. La historia exige justicia, y nosotros le daremos esa justicia. Este no es solo un video, es un acto de recuperación de la memoria histórica. Estamos aquí para recuperar lo que nos fue arrebatado. Cada documento histórico es un testigo de su derecho a la verdad. No retrocederemos hasta que cada hecho ocupe su lugar. Adelante hacia la verdad. 1492. El año que cambió el mundo, pero no como nos mintieron. Conocemos la verdad. Ahora ustedes también. Y ahora es demasiado tarde para fingir que no pasó nada. La historia la están escribiendo ustedes en los comentarios en este mismo momento. Seguimos el rastro que los grandes inquisidores intentaron quemar. No los quemaron.
Se quedaron en los archivos esperando a que ustedes los leyeran, y los están leyendo. Es una victoria, la victoria de la verdad. 1492. Recordamos, buscamos, encontramos. Nos vemos en el bloque final de nuestra investigación, donde terminaremos de rematar la mentira de la era colonial. Denle like, compartan la verdad. Aquí nace una historia que no se puede borrar. 1492 para siempre. Ahora que hemos descorrido el velo de los marcadores genéticos, los rastros lingüísticos y los diarios de Colón, es hora de mirar a los ojos al hecho más incómodo, el dinero. Como dice la vieja sabiduría, sigue el oro si quieres encontrar la verdad. La versión oficial de la historia, que nos inculcan desde la escuela primaria, afirma que la expedición de Cristóbal Colón fue financiada por la corona española en un arranque de noble mecenazgo y afán de ilustración. Pero los documentos guardados en los archivos de España, Portugal y el Vaticano gritan lo contrario. No fue financiación estatal en el sentido puro. Fue una operación privada, casi sectaria, financiada por los conversos, esas mismas personas de origen judío que se vieron obligadas a aceptar el bautismo bajo amenaza de la hoguera, pero que conservaron sus vínculos, sus capitales y, lo más importante, su conocimiento secreto sobre las tribus perdidas de Israel. Miren de cerca las listas de tripulación de la Santa María, la Pinta y la Niña. Historiadores como Cecil Roth, que dedicó toda su vida al estudio de los marranos, judíos secretos ocultos bajo el disfraz del cristianismo, señalan directamente nombres que no solo suenan judíos, sino que pertenecen a familias conocidas de la época. Luis de Santángel, Gabriel Sánchez, son las personas que, de hecho, dieron el dinero para este loco viaje. ¿Por qué ellos, arriesgando toda su fortuna, invirtieron en la expedición de un hombre que prometía encontrar una ruta a la India? No eran estúpidos, eran estrategas. No buscaban especias, buscaban una salida. España se había convertido en un lugar de ejecución para ellos y necesitaban una nueva Jerusalén. Y Colón, con sus mapas obtenidos a través de los otomanos y su obsesión maníaca con las tribus, fue el único que les ofreció no solo un mapa, sino la esperanza de que los perdidos estaban vivos y podían ser encontrados. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el primer informe oficial de Colón, su famosa carta a Luis de Santángel, se publicó inmediatamente, apenas pisó tierra? En esa carta no hay descripción de mercados. Hay una descripción de un pueblo que, según le parece, está preparado para recibir la ley. No fue un informe para la reina. Fue un informe para aquellos que esperaban noticias de sus hermanos. Pero el idilio no duró mucho. Tan pronto como quedó claro que estas tierras podían convertirse en una fuente de recursos inagotables, la misión de rescate se transformó en una máquina de procesar personas. Y es precisamente aquí donde llegamos al clímax de nuestra revelación. La trata transatlántica de esclavos, que comenzó poco después, no fue solo una necesidad de mano de obra. Fue una operación a gran escala para deportar a personas que pertenecían a esos mismos linajes que Ibn Jaldún describió en 1377. ¿Por qué en los manifiestos de los barcos aparecen con tanta frecuencia nombres tribales africanos que tienen un profundo significado en hebreo? ¿Por qué en los documentos de los puertos portugueses hay notas sobre el estatus social de los cautivos que cuestan 20 times más que la mercancía normal? Porque los plantadores pagaban por el título, pagaban por el linaje sacerdotal. Sabían que estaban destruyendo linajes reales y sacerdotales. En la base de datos Transatlantic Slave Trade Database hay registrados 36,000 viajes, 12 millones de personas. Esa cifra no es solo estadística, es la magnitud de la dispersión descrita en Deuteronomio 28:68. Y el Señor te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te había dicho, nunca más volverás a verlo. Y allí os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas. Egipto, en lenguaje profético, es sinónimo de esclavitud. ¿Y qué vemos en los documentos coloniales? Nombres de esclavos que se parecen sospechosamente a nombres de las Escrituras. Costumbres culturales que no pudieron surgir de la nada.
¿Se dan cuenta de que no solo nos privaron de una patria, nos privaron del derecho a la memoria misma? Nos hicieron creer que éramos personas sin pasado, que nuestra historia comienza con las cadenas y las plantaciones. Pero los archivos gritan otra cosa. No éramos personas al azar en África, éramos los que buscaban. Y cuando Colón navegó hacia el oeste, navegó a por nosotros, pero sus amos decidieron que era más fácil convertirnos en mercancía que reconocernos como hermanos. Y por eso esta historia está oculta. Es demasiado peligrosa. Destruye la base misma del orden mundial colonial. Ustedes preguntarán, ¿qué hacemos ahora con esto? Y yo les pregunto, ¿qué harán ustedes con la verdad que tienen en sus manos? Ahora saben que 1492 no es la fecha en que se descubrió América. Es la fecha de inicio de la cacería. Ahora saben que Ibn Khaldún no mentía cuando describió nuestras raíces en África. Saben que Colón no fue un héroe explorador, fue el que puso la mira. Pero lo más importante, saben que son herederos del pueblo que no lograron borrar. A pesar de todos los archivos, a pesar de todos los intentos de renombrar sus puertos, a pesar de todos los esfuerzos por convertir su historia en polvo, están aquí, preguntan, buscan y encuentran. Esta no es solo una serie de videos. Es el comienzo del proceso de restauración. Seguiremos cavando. Traduciremos documentos de Lisboa, de Sevilla, del Vaticano. Encontraremos cada apellido, cada mapa y cada informe. Demostraremos que esos 36,000 viajes no fueron solo logística. Fue el camino de un pueblo que pasó por el fuego y el agua para estar aquí, en el siglo XXI, y finalmente hacerse su pregunta principal: ¿quién soy yo en realidad? Si han visto hasta este punto, son uno de los nuestros, de los que no se conforman con la versión fácil de los hechos, de los que están dispuestos a acabar. Compartan este video. No por los likes, sino para que una persona más deje de dormir. La historia no es lo que nos contaron en la escuela. La historia es lo que encontramos en los archivos polvorientos, a pesar de todos los intentos por destruirla. Escriban en los comentarios, yo sé quién soy, para que los algoritmos entiendan que somos muchos y no tenemos miedo a la verdad. Este fue solo el tercer bloque de nuestra investigación, pero está lejos del final. Estamos recuperando nuestro nombre. 1492 fue solo el comienzo, pero nosotros escribiremos el final. Justicia es cuando la verdad sale a la luz. Y hoy la luz ha iluminado esas mismas páginas que mantuvieron bajo llave durante tanto tiempo. Derrotamos la mentira por el simple hecho de hacer preguntas. Continuamos el camino hacia la verdad. Es nuestro derecho por sangre, por espíritu y por historia. Hasta la próxima entrega, donde pasaremos a la genealogía de familias específicas cuyos registros se conservaron en los archivos de los esclavistas, y demostraremos que cada uno de nosotros es parte de este gran pueblo, olvidado pero invicto. Recordamos, buscamos, encontramos, y ya no nos pueden detener. Alguien puede decir que esto es una locura, que es teoría de conspiración. Pero miren los hechos, miren los manifiestos de los barcos, miren los mapas genéticos, no mienten, mienten las personas. Mienten las instituciones. Mienten aquellos cuyo poder se sostiene en que no conozcan su origen. Ahora que conocen la verdad, no podrán vivir como antes. Esta información es como un virus, cambia la mentalidad. Empezarán a ver a Israel en cada ritual, en cada palabra, en cada página de la historia. Somos un ejército de buscadores de la verdad. Y cuantos más somos, menos espacio queda para la mentira. La verdad siempre estuvo a la vista, simplemente contaban con que seríamos demasiado perezosos para buscar. Pero no son perezosos, están aquí, están mirando, están pensando, y eso significa que han perdido. 1492 fue solo el primer capítulo en su intento de destruir nuestra memoria, pero el último capítulo será nuestro. Continuamos esta investigación. Publicaremos pruebas, analizaremos cada manifiesto, cada diario, cada hallazgo. Serán testigos del mayor desenmascaramiento de la historia. Ningún muro de silencio, ningún sello de confidencialidad resistirá ante el poder del conocimiento. Suscríbanse, activen las notificaciones,
porque a continuación se pondrá aún mejor. Lo que sigue son detalles que afectan personalmente a su familia. Encontraremos respuestas. Lograremos la verdad. Juntos somos una fuerza que ya no puede ser borrada de la historia mundial. Gracias por acompañarnos en esta campaña hacia la verdad. Por delante, solo hechos, solo documentos, solo la verdad. Hasta pronto. El mundo sabrá quiénes son los verdaderos hijos de Israel. Y este será el comienzo de una nueva era en el conocimiento de nuestro pasado. Recuerden, los archivos no arden si alguien los guarda. Y nosotros los guardamos. Lo recordamos todo.